Hola chicas y chicos de primero de secundaria de todo el Perú. Yo soy Rodrigo Chávez y esto es Aprendo en Casa. Hoy, en el área de comunicación, seguiremos repasando todo lo necesario para poder redactar nuestro texto argumentativo. ¡Ay, pero mira eso! ¡No lo puedo creer! ¡Son tan inteligentes y bonitos! ¿Cómo es posible que estén en peligro de extinción? ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Estás llorando? No tiene nada de malo llorar, Tocino. Es que al investigar sobre especies en peligro de extinción para crear el texto argumentativo de la actividad de comunicación, me he conmovido. Elegí el delfín rosado, pero así como esta, hay muchísimas especies en nuestro país que están amenazadas por la contaminación, por la pérdida de sus hábitats debido a la actividad humana o por la extinción de otras especies que les sirven de alimentos. Como veíamos en Ciencia y Tecnología, el desbalance en el ecosistema afecta a todos y mira lo maravillosos que son. ¡No puede ser, Rodrigo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que decirle al mundo entero! Creo que si llamas a la profesora te puede ayudar con eso. Gran idea, Tocino, pero antes es momento de activar nuestros cuerpos para potenciar todo nuestro aprendizaje. Las y los invito, chicas y chicos de primero de secundaria, a activarte. 3 minutos de movimiento con intención. ¿Nos acompañan? Gracias, Rodrigo. Hola chicas y chicos de primero de secundaria. Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos con instrumentos no convencionales. Y para trabajar el día de hoy necesitamos un periódico. Entonces vamos a ir descubriendo los sonidos que podemos hacer con ella. El primer sonido es abrir. De esta forma, ¿se escucha? Bien. Segundo sonido a la hora de cerrar. Ajá. Tercer sonido, como cuando echamos aire. Cuarto, percutamos contra mi rodilla. Y por último, vamos a sumar el sonido de nuestros pies. Listo, tenemos todos los sonidos, ahora sí preparados para aprender la secuencia. Comenzamos, 2 pisadas con el pie derecho, boom, boom, y luego abro. Perfecto. Igual izquierda, 2 pisadas y luego abro. Luego abrimos abajo, abro arriba, luego piso, piso, abro. ¿Lo tiene? Vamos a hacer la secuencia. 1, 2, 3, va. Boom, boom, y boom, boom, ja. Abajo, arriba, boom, boom. Increíble. Segunda secuencia, percutamos con mi pierna. Pego, pego, echo aire. Ahora repito al otro lado. Pego, pego, echo aire. De esta forma. Vamos, secuencia. 1, 2, 3, va. Y pego, pego, echo aire. Ja, pego, pego, echo aire. Muy bien. Tercera y última secuencia. Voy a tratar de deslizar. Y abro. Deslizo. Y abro. Deslizo todo el cuerpo. Abro. Y piso, piso. Vamos a la secuencia. 1, 2, 3. Va. Desliz, abrí. Todo el cuerpo. Y piso, piso. Vamos con toda la secuencia lento. ¿Les parece? Vamos. 1, 2, 3. Va. Piso, piso. Piso, piso. Abajo, arriba. Piso, piso. Pego, pego, echo aire. Pego, pego, echo aire. Desliz, desliz. Todo el cuerpo y piso, piso. Ahora más rápido, listos. 1, 2, 3, va y hey, ja, pego, echo aire, echo aire. Desliz, desliz. Todo el cuerpo y ¡increíble! Ahora los invito a crear tu propia secuencia. ¡Nos vemos! Ya estoy súper activado y listo para comenzar con nuestra actividad. ¿Cómo les fue con sus textos argumentativos? ¿Qué especie eligieron? Vamos a llamar a la profesora Yulisa Caicho para comenzar. Hola chicas y chicos, ¿cómo vas, Rodrigo?
Bien, profesora, aunque un poco bloqueado para redactar mi texto. Por suerte, nuestras amigas y amigos han tenido mejores experiencias. Como es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, vamos a conversar con ellas y ellos. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por venir a conversar con nosotros en Aprendo en Casa. Talía, ¿cómo planificaste tu texto argumentativo? Busqué información de diferentes fuentes y planifiqué mi título referente a mi tema. Keila, ¿nos compartirías tu esquema? Claro que sí. El tema que yo elegí es la deforestación de la biodiversidad en el bosque de los quinoales laquinos. Luego hice un cuadro de resumen donde está el tema, la tesis, los argumentos y al final la conclusión. Carlos, ¿cuál fue tu tesis y los argumentos que has empleado en tu texto? Personalmente planteé un problema con relación a la biodiversidad y luego una propuesta para mejorar ese problema con ayuda de argumentos que harán persuadir a las personas. Sergio, ¿cuáles fueron los tipos de argumentos que usaste en tu texto? Hice 3 argumentos y el tipo de argumento fue causa y efecto. Un argumento de los que hice fue: la conservación de la biodiversidad es muy importante para el planeta ya que mantiene el equilibrio de los ecosistemas y por tanto la cadena alimenticia. ¿Y por qué elegiste esos argumentos? Los elegí ya que así me ayuda a expresar mejor mi texto y a hacer reconocer a la gente sus actos o lo que están haciendo en contra de la biodiversidad. Keila, ¿de qué especie hablas en tu texto argumentativo? Mi texto se centra en la deforestación de los bosques de quinoales que pertenece a la biodiversidad de mi localidad de la región Pasco y por ende del Perú. Talía, ¿de qué especie hablas en tu texto argumentativo? La especie que habla en mi texto argumentativo es del delfín rosado, porque es una especie en peligro de extinción única en su color y además las personas cuando van se tiran desechos tóxicos y aparte esta especie queda atrapada en sus redes cuando van de pesca y eso sería la caza furtiva y la caza ilegal. Sergio, ¿de qué especie hablas en tu texto argumentativo? En mi texto argumentativo, ya que todas las especies son importantes para el planeta, no hablo de un específico, sino de todas. Carlos, ¿de qué especie hablas en tu texto argumentativo? En mi texto argumentativo hablo sobre el delfín rosado, una especie de cetáceo que fue declarada hace varios años en peligro de extinción. Gracias por compartir con nosotros. Es excelente ver cómo han aplicado los conocimientos del programa anterior, donde aprendimos sobre los textos argumentativos y diversas herramientas para lograr su principal propósito comunicativo, apelar y convencer al lector. Creo que el principal reto al momento de escribir un texto de este tipo es cómo podemos conducir de manera efectiva el razonamiento lógico de los lectores. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar de un concepto clave, la macroestructura de los textos argumentativos. ¿Qué les parece si lo explicamos utilizando el texto que revisamos en el programa anterior? ¿En qué te hace pensar la palabra macroestructura? Es una palabra compuesta por el prefijo macro, que significa algo grande. Ya lo he escuchado antes, por ejemplo, para hacer referencia a la agrupación de 2 o más regiones de nuestro país. Se les suele denominar macroregiones. Por otro lado, la palabra estructura tiene que ver con la forma del texto. Cuando hablamos de la macroestructura de textos argumentativos, hacemos referencia a la forma en que están organizadas las ideas en su totalidad. ¿Cómo podemos reconocer la macroestructura? La semana pasada revisamos un texto que giraba en torno al cuidado que debemos tener de nuestra biodiversidad. ¿Cómo fue la organización de este texto? Bueno, en el primer párrafo se planteó el tema general, que era el cuidado de la biodiversidad, y la tesis o idea a demostrar del autor. Así es importante mencionar que la tesis está relacionada con el tema y a partir de ese planteamiento se argumenta. ¿Cuáles fueron los argumentos? El primero mencionaba el impacto positivo de la biodiversidad a nuestra vida. El segundo argumento se centró en la pérdida de biodiversidad que está ocurriendo en América Latina. El tercero mencionó el aporte de la biodiversidad a nuestra economía. Si tenemos claro cuál es nuestro propósito, la postura que tenemos, lo que queremos lograr con cada argumento y cuál es la relación que hay entre estos,
todo tu texto tendrá lógica y será fácil seguir su razonamiento. Por eso, es importante hacer la planificación antes de lanzarnos a escribir. Creo que nos ha quedado clara también la importancia de la coherencia en el texto argumentativo. Sobre la estructura podríamos decir que es una especie de esquema básico que, en el caso del texto argumentativo, está compuesto por la introducción o tesis, el desarrollo o la argumentación y la conclusión. ¿Y qué encontramos en el cuerpo de este texto? ¡Los argumentos! Estos buscan demostrar y defender la tesis para que los destinatarios se adhieran a nuestra postura a través de un razonamiento lógico. Hay muchos tipos de argumentos, como de causalidad, de cita o autoridad, ejemplificación, experiencia personal, analogía, y la lista sigue. Debes buscar y seleccionar el tipo de argumento que más se alinea a tu propósito comunicativo. Por último, está la conclusión. Como su nombre lo dice, la función de este párrafo es cerrar el texto. Entonces, conocer la macroestructura de los textos, en este caso del argumentativo, nos permite evaluar el nivel de cohesión y relación lógica en nuestro texto. Me acaba de llegar un correo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Te escribe Mariana de Cutervo en Cajamarca. Te escribo porque quisiera que por favor revisen mi texto sobre el oso de anteojos para que más estudiantes conozcan de esta especie y también para que me ayuden a mejorarlo. Lo he escrito para todas y todos mis amigos de primero de Aprendo en Casa. Gracias por la oportunidad y saludos a la profesora Yulisa Caicho. Excelente. Volviendo de la pausa, revisamos el texto de Mariana. Genial, profesora. No se vayan porque ya volvemos. Emocionado, o sea, feliz. Museo sin límites. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy, en el área de comunicación, seguimos aprendiendo sobre los textos argumentativos, conociendo más sobre su estructura. Como el texto trata sobre el oso de anteojos, ¿qué les parece si conocemos un poco más de esta especie de nuestra fauna silvestre? Conozcamos el instrumento con el cual vamos a verificar si el trabajo cumple con los criterios de un texto argumentativo. Es como la versión recargada de las listas de cotejo, profesora. Veamos. En la primera columna podemos notar que vamos a revisar dos bloques, la macroestructura y los elementos internos, es decir, las partes del texto argumentativo, introducción, desarrollo o argumentación y conclusión. Además, revisaremos la claridad, coherencia, la cohesión, el propósito y el registro. Comencemos con la introducción. El cuidado del oso andino es responsabilidad de todos.
El oso andino, conocido también como oso de anteojos por las manchas blancas alrededor de sus ojos, es una de las especies endémicas representativas de la fauna peruana y de varios países de Sudamérica. Los osos andinos viven a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta el sur de Bolivia. Es un animal que ayuda a mantener el equilibrio de estos ecosistemas, pero su existencia corre peligro y podría extinguirse. Por eso todos debemos involucrarnos en conocer sobre esta problemática para que así podamos realizar acciones que ayuden a proteger esta especie. El párrafo de entrada presenta el tema y lo contextualiza utilizando definiciones, hechos, cifras, etc. Sí, menciona algunas de sus características y también nos dice que está en peligro de desaparecer. Además, nos anima a involucrarnos a conocer su situación para tomar acciones que ayuden a proteger a esta especie. ¿La tesis es explícita, clara y directa? Además, ¿presenta una postura definida? Creo que también marcamos sí. Nos está diciendo que debemos involucrarnos en conocer por qué este oso podría desaparecer para que así podamos aportar a frenar su extinción. Aunque quizás se puede reforzar la idea a fuerza de la tesis. Sigamos con los argumentos. En Perú no existen más que 18.000 osos de anteojos en estado silvestre. Principalmente habitan en los bosques andinos, bosques de niebla y los páramos, donde cumplen un rol muy importante para la conservación de estas áreas. Con sus heces fecales siembran las semillas que dan origen a nuevos árboles y con el tiempo ayudan a equilibrar el ecosistema donde habitan, especialmente en zonas de páramos que nos abastecen de agua. Si llegaran a extinguirse, no podría darse la regeneración de estos ecosistemas. Perderíamos grandes cantidades de recurso hídrico y con ello gran parte de nuestra biodiversidad. Una de las razones de su extinción es porque son víctimas de la caza ilegal. Según una investigación científica realizada en Perú por la Universidad de Alicante, España, estos osos son capturados con fines deportivos o para vender su piel. También se les captura porque se cree popularmente que algunas partes de su cuerpo, como las garras o su grasa, tienen propiedades medicinales y con ellas se puede elaborar productos. A pesar de que existen al menos 10 leyes peruanas promulgadas desde 1970 que protegen al oso andino, además de las normas internacionales, uno puede encontrar partes de este animal en los principales mercados del país ante la vista de las autoridades. Entonces debemos hacer eco de la importancia de esta especie para nuestra biodiversidad y convencer a los adultos que busquen otras alternativas para sanar sus males, alternativas mucho más sostenibles, comprobables en su eficacia y que no dañen a una especie. Otra de las razones de su extinción es causada porque algunos agricultores o ganaderos los matan porque se comen a sus animales de pastoreo o productos agrícolas, como maíz. También ocurre porque está constantemente amenazado debido a cambios en su hábitat originados por la tala ilegal y el empleo de su territorio para desarrollar la agricultura o para poblarlo y construir centros comerciales o espacios. Debido a que las amenazas para los hábitats del oso andino se incrementan cada vez más, incluso en áreas protegidas, es necesario que se potencie el rol de las autoridades y se le dé una vigilancia adecuada. 1 Figuero J 2014. Tráfico de partes e individuos del oso andino, Tremarctos ornatus, en el Perú. En el primer párrafo habla de la importancia del oso andino para el medio ambiente. En el segundo y tercero explica por qué esta especie está en peligro de desaparecer. Creo que ya podríamos reformular la tesis. ¿Cuál sería tu propuesta? La cambiaría por un enunciado más potente, como: por eso debemos ser conscientes de la importancia de esta especie para la vida y realizar acciones que mitiguen las amenazas y frenen su posible extinción. Ahora vamos a revisar el primer criterio del desarrollo del texto. ¿Los argumentos siguen el orden lógico de premisas y conclusiones? ¡Claro que sí! Los argumentos de Mariana presentan premisas que conducen a una conclusión, que es la que aparece en la última oración. Miremos, por ejemplo, el segundo argumento. Este argumento tiene 4 premisas. La primera funciona como una idea marco, que adelanta de qué se hablará: la caza animal de esta especie. En la segunda y la tercera presenta 2 razones por las que se caza al oso andino: deporte y porque se cree que tiene propiedades medicinales. Por último, hace notar que el problema es grave y que es fácil conseguir productos hechos con partes de este animal.
Y eso genera que naturalmente lleguemos a esta conclusión, donde nos invita a que hablemos con los adultos que usan estas medicinas alternativas para que busquen otras que no afecten la sostenibilidad. Entonces, profesora, sí sigue un orden lógico. ¿Se han empleado al menos 3 tipos de argumentos distintos? El primer argumento presenta la importancia del oso andino para el medio ambiente y concluye diciendo que si se extingue, todos nos vamos a ver afectados, por lo que claramente es un párrafo de tipo causa-efecto. El segundo demuestra con razones basadas en una investigación científica hecha por la Universidad de Alicante en España y concluye invitándonos a frenar el comercio de sus partes. Por la fuente que cita, deducimos que es un argumento científico. Finalmente, en el tercero, revela otras formas que están extinguiendo al oso e indica que van en incremento, por lo que debe haber una mayor acción de las autoridades. Ahí también veo una relación de causa-efecto. Entonces, solo ha usado 2 tipos de argumentos. Vamos con la conclusión. El oso de anteojos es una especie importante para mantener nuestra biodiversidad, pues este hermoso animal es un dispersador de semillas de plantas y actúa como polinizador, transportando polen en su abundante pelaje. No en vano tiene el título de El jardinero de la naturaleza. Ahora que ya sabes la importancia de esta especie para nuestra biodiversidad, ¿qué piensas hacer? ¿A qué otras especies en tu zona les está pasando lo mismo? No te quedes con las manos cruzadas y empieza a hacer eco de la importancia del cuidado de nuestra biodiversidad. Mientras más voces estemos unidas, más vamos a resonar y decir al unísono que es posible cuidar del mundo que nos rodea, para nuestro bien y el de las futuras generaciones. ¿La conclusión recapitula la tesis y presenta un llamado a la acción? ¿Genera una reacción en los receptores? Sí, claramente. En la primera oración resume, incidiendo en la importancia del oso de anteojos para la vida. Luego utiliza preguntas retóricas para llevarnos a reflexionar. Finalmente, nos empuja a actuar y a que hagamos eco de esta problemática. Es decir, nos invita a tomar una acción. Hemos terminado de revisar el texto argumentativo desde el punto de vista de la superestructura y está muy bien. Ahora veamos cómo está desde la estructura interna o macroestructura. Entonces veamos los criterios. ¿El texto presenta las ideas de forma clara y sin rodeos? Sí, sus ideas y razonamiento han sido fáciles de seguir. ¿Los argumentos guardan una relación con el tema principal y la tesis planteada? ¡Sí! Ya vimos que los argumentos están respondiendo a la tesis, por lo que podemos asegurar que es un texto coherente. ¿Se evidencia el uso de conectores que facilitan seguir la secuencia lógica del texto? Sí, podemos observar que sí ha empleado conectores como por eso, entonces, también, a pesar, por qué, etc. Ello facilita también que sigamos el hilo de su razonamiento. ¿El texto logra apelar y convencer al lector? Sí, porque ahora todos queremos ser defensores de esta especie. Creo que sería muy difícil no conectar con la situación. ¿El registro empleado es formal y cercano al público? Sí. En su correo nos dice que escribió para todos nosotros y se ha entendido sin problemas ni vacíos. Excelente revisión. Gracias a la estudiante Mariana por compartirnos su texto. Tenemos algunas preguntas, profesora. Es tiempo de nuestra ronda de preguntas. Hola, profesor Rodrigo. Tengo una duda. ¿Es necesario presentar la tesis del texto en forma explícita y precisa? No. Hay algunas personas que cuando redactan sus textos argumentativos presentan su tesis de forma implícita. Es decir, no está dicha tal cual y debemos inferirla mientras leemos. Eso es totalmente válido y se usa cuando una autora o autor tiene mucha experiencia redactando y su estilo permite que el receptor entienda su idea sin que la diga literalmente. Nosotros estamos aprendiendo, así que lo recomendable es hacerlo de forma explícita, tal cual lo hemos trabajado. Vamos con la siguiente pregunta de José Carlos. ¡Bienvenido! Hola a todos. Tengo una duda. ¿Los argumentos solo pueden ser de un solo tipo a la vez? Gracias. No, existen los argumentos mixtos, que combinan diversos tipos de argumento para darle mayor dinamismo al texto y lograr el propósito comunicativo.
Eso lo suelen usar personas que ya dominan la estructura argumentativa porque tienen la experiencia de redactar textos, quienes los emplean según su estilo de redacción. En nuestro caso, como estamos aprendiendo a redactar, lo ideal es usar argumentos con una sola tipología y conforme vayamos adquiriendo experiencia, podemos ir haciendo esos mix. La siguiente pregunta es de Claudia. Bienvenida. Hola profesora y Rodrigo. ¿Qué son los argumentos emocionales? ¿Se pueden usar argumentos emocionales en un texto escrito? Así como los argumentos racionales que hemos trabajado estas 2 semanas, existen los argumentos emocionales que buscan apelar y convencer al receptor a través de las emociones. Los argumentos no siguen una lógica de razonamiento, sino buscan provocar diversos sentimientos en el receptor, como el agrado, el rechazo, la ira, la tristeza, etc. No sigue la estructura de premisas y conclusiones, sino más bien busca adherirnos o hacer que rechacemos la postura, principalmente a través de experiencias personales. Seguro que alguna vez has usado uno sin que te lo propongas, probablemente para convencer a mamá o papá. Tenemos la última pregunta de Casey. Bienvenida. Hola a todas y a todos. ¿Cómo son los títulos de un texto argumentativo? ¿Qué características deberían cumplir? Cumple las mismas funciones que tiene todo título en un texto, pero además de presentar el tema, debe presentar la tesis de forma sucinta. Como recomendación, tiene que tener sentido completo y debes usar palabras que explícitamente están en tu tesis. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas y sobre todo a usted, profesora Yulisa Caicho, por compartir con nosotros el día de hoy. Hoy hemos aprendido más sobre los textos argumentativos, sobre su macroestructura y superestructura. Asimismo, hemos revisado un nuevo texto con estos criterios. Ahora te toca a ti. Revisa tu texto con la lista de cotejo que te presentamos. Recuerda ser muy exigente. Hazlo tú mismo y luego también pídele a un familiar que te evalúe. Yo haré lo mismo con mi texto de los delfines rosados. Desde ya creo que tengo muy claro varias cosas que replantearé en mi planificación.